nombre es Mónica Ducoa, soy representante de ProMujer en México y ahora les voy a contar un poquito por qué ProMujer y espero que haga sentido en por qué también estamos sumadas en esta maravillosa sesión. Pero antes quisiera presentar de nombre y posición nada más a todos mis panelistas también para que sepan quién está en este escenario. Me arranco con Pamela Treviño. Pamela es directora de Talento y Desarrollo en DHL. Tenemos también a Erika Vargas, directora de Relaciones Públicas de Latinoamérica de UPS, por acá. Tenemos a María Goretti, Senior Director de People, Team and Lead of Diversity and Inclusion para Latinoamérica y el Caribe, asumo, de Visa. Y finalmente a Carolina Limón, que es directora de Recursos Humanos en México para Disney. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Buenísimo. Y pues bueno, la temática del panel invita a que hablemos y reflexionemos de temas de inclusión en los equipos y en las políticas y en las prácticas de las organizaciones y contarles brevísimamente, ¿no? Porque espero que me invitaron a la sesión del día de hoy. ProMujer es una empresa social, tenemos 34 años trabajando en América Latina para impulsar la equidad de género en la región. Y como tal, por supuesto, desarrollando productos y servicios desde un enfoque de género, pero también ahora con una perspectiva de las interseccionalidades, que creo que eso es bastante pertinente para el tema de la inclusión. Y una parte de lo que hacemos tiene que ver también con el trabajo de las empresas, y voy a llamarlo en general organizaciones, ¿no? Porque trabajamos también con fundaciones, con incluso cooperativas, colectivas, etcétera, etcétera. Y reflexionando un poquito y para dar paso al inicio como tal de la temática, quería arrancar con algo que me pasó, algo de alguien de nuestro equipo de salud, en donde también, que es una de nuestras áreas de trabajo, y literalmente una frase que me hizo mucho sentido, ¿no? De un colaborador o colaboradora saludable es un colaborador o colaboradora productiva y feliz. Y eso no es menor, porque también hablar de temas de inclusión tiene que ver con la felicidad de las personas, ¿no? Y para eso, pensando un poquito en cómo a mí como ProMujer me hace sentido esta conversación, quería hacer un par de reflexiones iniciales, ¿no? Lo primero es que la inclusión requiere de voluntad y eso tampoco es menor, porque hay muchas veces que se hace más por obligación que realmente por un tema de voluntad. La segunda es que se requiere sensibilización también. Creo que hay mucha exigencia también en las empresas hoy en día en ser más inclusivas, ¿no? En fomentar la equidad, la igualdad y demás, pero a veces no hay la sensibilidad y el conocimiento de cómo hacer eso. La tercera es que también se requieren datos, ¿no? Sobre realmente cómo poder visualizar cómo se ve la inclusión dentro de nuestras organizaciones y sobre esos datos poder tomar decisiones más pertinentes. Y se requieren también estructuras correctas para garantizar los procesos de inclusión y diversidad dentro de las empresas. Y finalmente, y para pasar ya la voz a nuestros panelistas, creo que es importante pensar no únicamente en el proceso en donde la persona candidata ya aplicó y está entrando a la empresa a trabajar, sino pensar, por supuesto, en el continuo, digamos, de los recursos humanos, ¿no? Desde cómo hablamos para atraer talento, ¿no? Cómo vemos la diversidad y la inclusión en una vacante, en una publicación, a veces audiovisual incluso, pasando por el proceso literalmente de selección, pero también después hablar de la retención del talento y cómo la inclusión empieza a jugar ahí pues un papel clave, ¿no? Entonces, con estas reflexiones muy iniciales, ahora sí nos vamos a arrancar con las preguntas. Y si les parece bien, vamos ahora pasando así el micrófono y después vamos a regresar en la siguiente pregunta. Y pues bueno, vamos a hacer algunas intervenciones ahí dependiendo de lo que vayamos viendo que es de interés en esta plática. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarles es cuál es su perspectiva sobre cómo una cultura organizacional inclusiva contribuye significativamente a la atracción y retención de talento, y esto es bastante general, pero ¿cómo se refleja la inclusión en su cultura organizacional y qué factores han influido para lograr esa cultura? Adelante. Muchas gracias, Moni. Bueno, yo creo que voy a retomar. Voy a retomar un poquito lo que dijiste, que
pues para lograr la inclusión se requiere la voluntad, ¿no? Y bueno, yo soy Erika Vargas de UPS, trabajo específicamente para The UPS Foundation, no pertenezco al equipo de RH, pero tenemos un lema que nosotros lo usamos casi como grito de guerra, ¿no? Que está en inglés You belong to UPS o tú perteneces a UPS. Y nosotros abordamos este tema de la inclusión no únicamente para nuestros colaboradores, sino también para nuestros clientes, nuestros proveedores y la comunidad en la que nosotros vivimos y operamos, ¿no? Y creo que el tener este lema y de verdad sentirlo, querer vivirlo y hacerlo vivir, al final mueve, ¿no? Cualquier acción, o sea, de ahí como que uno tiene que creérselo y vivirlo personalmente para que de ahí se desdoblen una cantidad de actividades, políticas, programas, etcétera. Entonces, a mí me parece maravilloso esto de tú perteneces a UPS y eres tú como individuo con lo que vienes a aportar y con tu individualidad y particularidad y cómo esto nos enriquece como compañía y cómo enriquece a la comunidad, ¿no? Y el pertenecer, no solamente que tú perteneces a UPS y eres parte, sino también tú creas, ¿no? Porque UPS es tuyo y aquí mi partner de DHL sabrá que el mundo de la logística es diverso, pero, o sea, de verdad no te imaginas, y creo que dentro de nuestras mismas compañías siempre estamos diciendo, de verdad hacemos esto, movemos esto, conectamos esto, y es un mundo que no te terminas de asombrar, ¿no? Y nada, UPS al final está globalmente, nos conectamos incluso internamente pues con otros países, dentro de la región, fuera de la región, etcétera. Entonces, al final creo que este eslogan, ¿no? Que al final es cultura, encabeza muy bien el cómo vamos a aplicar temas de inclusión y diversidad para adentro y para afuera de nuestra compañía. Perfecto, bueno, vamos en ese orden, ¿vale? Gracias Moni, y gracias a todos por la invitación a participar en este evento, a los que están presencialmente, pero también sé que virtualmente hay personas que nos están siguiendo, así que muchos saludos a todos y bueno, esperamos que este panel les sea de utilidad, ¿vale? Retomando el punto de la inclusión y la importancia en la cultura organizacional, me parece fundamental y clave. Es más, no se puede concebir que no haya inclusión en una cultura organizacional sana. Por ejemplo, nosotros en The Walt Disney Company tenemos un compromiso constante y sostenido con siempre estar promoviendo ambientes de trabajo y cultura de trabajo que sea inclusiva, respetuosa, abierta. Esto es fundamental para que todas las personas efectivamente se sientan felices, se sientan totalmente que están alcanzando sus objetivos y su productividad máxima, y también para nosotros nos permite impactar positivamente no solo el presente de las personas, sino contribuir a través de inspirar valores y principios para forjar un futuro mejor para todas las personas. Entonces tiene un alcance no solo presente en la cultura organizacional actual, sino también con una visión a futuro en la felicidad de las personas. Y esto es importantísimo que todos lo tengamos claro. Por el otro lado, también promover, y nosotros en Disney, a donde estamos también muy enfocados, es que haya ambientes de trabajo representativos, donde nuestro ambiente de trabajo tenga un enfoque totalmente orientado hacia el talento, hacia la persona, que es valorada por lo que es y por su talento, no por ninguna otra condición. Y eso es algo fundamental dentro de una cultura organizacional sana. Y esto se hace a través de principios y a través de valores. Entonces, es importantísimo para la retención, es importantísimo para seguir creciendo y mejorando nuestros ambientes de trabajo hacia la productividad y sobre todo hacia la felicidad, que eso es súper importante, el concepto de la felicidad, donde nosotros nos sintamos que estamos trabajando en el mejor lugar donde podemos crear la mejor historia de nosotros mismos. Hola, gracias por la invitación.
feliz de estar aquí con ustedes, con panelistas. En Visa queremos que todas las personas se sientan bienvenidas aquí y en todas partes, y es el lugar donde quieras estar. Y para esto la cultura juega un rol muy importante. Y cuando hablamos de cultura, los líderes tienen un rol muy importante y cada una de las personas que estamos contribuyendo a la organización. Cuando tú eras niño, niña, eras súper curioso y hacías muchas preguntas y querías descubrir y querías genuinamente entender la realidad de la una y del otro. Algo de lo que promovemos mucho, que nos ha ayudado a seguir forjando una cultura incluyente o inclusiva, es esa curiosidad. Lo que vemos y lo que vamos encontrando en el mundo de la inclusión y de la diversidad es que muchas veces el desconocimiento del otro o la otra es la que me va generando barreras. Entonces, una primera invitación a nivel cultura de preguntar, ¿no? Desde la parte más genuina, desde la parte más desinteresada, desde la parte más auténtica, tener esa curiosidad, y esta curiosidad la podemos trasladar a la persona, a tu día a día, porque a lo mejor, levanten la mano quién es mamá o papá. Tú y yo somos diferentes, aun cuando aparentemente tenemos cosas en común. Entonces, parte de nuestra cultura es curiosidad, líderes, y todos vamos haciendo esa diferencia. Y lo que queremos es que seas y te sientas aceptado o aceptado aquí y en todas partes. Gracias. Pues buenas tardes ya, ¿verdad? A todos y a todas. También estoy muy contenta de poder estar aquí y compartirles un poco lo que nosotros en DHL hemos estado haciendo en este tema de diversidad e inclusión. Y creo que pues ha sido un camino largo, ¿no? O sea, yo les podría contar que hace 20 años empezamos más con el tema de equidad de género, ¿no? Porque en ese momento era algo, ¿no? Que en lo que estábamos más enfocados, ¿no? Y era como una de nuestras prioridades, y conforme ha ido pasando el tiempo, nos hemos ido adaptando, ¿no? Y creo que la cultura también habla de eso, ¿no? La cultura no es una y se queda ahí, ¿no? La cultura también evoluciona porque la hacemos nosotros, ¿no? Y en esta parte de la evolución y de la innovación, pues nosotros hemos definido, ¿no? Como una estrategia global, ¿no? En donde no solo es la inclusión, ¿no? Le llamamos DID, por sus siglas en inglés, que es diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, ¿no? Y entonces, cuando nos referimos a diversidad, hablamos de estas, ¿no? Variantes que tenemos cada uno de nosotros como personas únicas, ¿no? En el que no importa tu género, tu raza, tu religión, tu edad, tu discapacidad, al final creemos que todo esto suma, ¿no? Cuando hablamos de equidad, hablamos de cómo podemos hacer que cada uno como individuo tenga las herramientas necesarias para poder desempeñar su trabajo, ¿no? Ahorita decías, no todos somos iguales, ¿no? Y entonces no todos tenemos las mismas necesidades y tenemos que buscar nosotros de qué forma nos adaptamos para que todos al final se sientan incluidos, ¿no? Que es la siguiente parte, ¿no? De cómo generamos esta comunidad en la que siento que me tratan igual que a cualquier otro, independientemente de quién soy, ¿no? Y por último, la parte de pertenencia, que habla de yo me siento escuchado, valorado, respetado, seguro, que no tengo que pretender ser nadie más para encajar, sino ser simplemente yo mismo, ¿no? Y cómo al final, ¿no? Sabiendo que yo en este ser auténtico puedo aportar a esta organización y me siento libre de expresarme, de comunicarme y de poder compartir, ¿no? Entonces creo que, claro, la cultura es súper importante y pues la hacemos todos. Pues muchas gracias por esta apertura a la conversación. Les voy a leer parte de la siguiente pregunta, pero voy a retomar algunas de sus palabras, porque me parece que hemos respondido brevemente algo, y si no les importa voy a acuñar el término de Pamela para el resto de la conversación, porque sin duda, pues hablar de inclusión es importante, pero a la par viene, ¿no?, atado el tema de diversidad, de equidad, y me parece interesantísimo que hayan hablado de pertenencia también, ¿no? Entonces nos iremos en esa línea de la conversación. Y quisiera hablar ahora, o sea, de cómo creamos y mantenemos a lo largo del tiempo estos espacios diversos, ¿no?, inclusivos dentro de las organizaciones.
Y creo que quisiera rescatar algunas de las cosas que han mencionado hasta ahora, ¿no? Justamente, digo, el tema de pertenencia siendo uno importantísimo. Por ahí mencionaron valores, pero incluso mencionaron algunos valores más específicamente, como el respeto, como el tema de libertad, ¿no? De la cultura abierta. Bueno, por ahí ahorita noté algunos otros, la autenticidad. Mencionaron también el tema de que cómo eso nos lleva a la felicidad, ¿no? También parte de con lo que arrancaba yo, y algo no menor, el rol de los liderazgos dentro de las organizaciones para la promoción de esta visión inclusiva y diversa. Lo que quisiera preguntarles ahora es, digo, en línea con cómo creamos y mantenemos estos espacios diversos, pero si nos pueden contar alguna iniciativa o práctica muy específica que les haya funcionado dentro de sus organizaciones, y quizá si esta es o tienen alguna otra, ¿cuál sería la mayor historia de éxito quizá que nos podrían contar en términos de estas prácticas o iniciativas? Y rescataría nada más algo que dijo Erika, que me parece importantísimo, de a veces esta cultura organizacional no solo se ve reflejada al interior de la organización, sino en las cadenas de valor, en las comunidades donde trabajamos, ¿no? Entonces, por ahí, si tienen historias también en este sentido, bienvenidas. Perfecto. Creo que ya funciona, ¿verdad? Justo, o sea, creo que el tema del, o sea, este tema se tiene que abordar de manera integral y a mí me encanta que en UPS justo, o sea, siempre miramos, podría hablar de programas, bueno, porque yo aparte trabajo en la fundación, pero siempre cerramos ese círculo, ¿no? Y voy a hablar específicamente de los BRGs, que son los Business Resource Groups, donde justo UPSers se identifican quizás con algún grupo que puede ser padres y cuidadores, ¿no? Que ahora los mencionaba, ¿no? Goretti, de que levanten la mano, y justo es ese levantar la mano y decir, bueno, yo tengo esta individualidad, pero ¿quién más y cómo nos agrupamos, ¿no? Y estos grupos trabajan como en 3 sectores siempre, ¿no? En cómo nos conectamos dentro de UPS, cómo nos identificamos incluso como este grupo y cómo dentro de esa pertenencia proponemos a UPS el cómo nos adaptamos y cómo se adapta a este grupo en específico, ¿no? Y también siempre suma el compartir, yo enfrento este reto, yo hice esto, yo me acomodé así, etcétera. Entonces, generar esas pequeñas comunidades dentro de la organización no solamente nos permite medir qué tan representado se siente cada grupo, sino que entre ellos logren formar esas comunidades, ¿no? Y lo segundo, crean iniciativas para nuestros clientes, ¿no? Porque dicen, si yo, pues sí, yo soy cuidador, padre de familia o cuidador, pero probablemente mis clientes también, aparte de que son grandes empresarios o medianos empresarios o emprendedores o pequeños y medianos empresarios, y también cómo logramos conectar con esa comunidad fuera y lograr adaptar nuestro mismo negocio y servicio a esta comunidad, ¿no? Y en voy a hablar justamente, hablaban acá de género, de programas de género, y llevamos muchos años porque el mundo de la logística como que nos dimos cuenta que incluir a la mujer ha sido un reto, ¿no? Y entonces partimos desde una educación, alianzas con universidades, el ver cómo promovemos el que haya un readiness, ¿no? De las siguientes generaciones para poder incluirse en una compañía logística, porque si no, ¿de dónde lo sacas, no? O sea, ¿de dónde sacas ese talento? Pero también justo con nuestros clientes, hoy estamos lanzando el programa de Conecta Pymes, que nace de mujeres de un programa que tenemos a nivel internacional, Mujeres Exportadoras, y es como tú, madre de familia o mujer y demás, que estás tratando de iniciar un negocio, cómo nosotros como comunidad interna nos acercamos a ti y también exploramos esta parte de retos y cómo te damos este programa, ¿no? Donde quizás iniciaste un negocio casero con una amiga, con otra socia, y hoy te están pidiendo internacionalizarlo y no tienes ese conocimiento, ¿no? Y entonces de ahí sale ese programa donde te ayudamos a exportar, aunque exportes con quien quieras, ¿no? Al final buscamos el crecimiento de este grupo, de esta comunidad de México,
y te ayudamos, ¿no? Otro programa que tenemos con ProMujer, de Emprende, de acercarnos a esas mujeres y conectar sus negocios saliendo de esas comunidades y lograr de manera doméstica y demás. Y bueno, estos clientes que al final se convierte también en comunidad, ¿no? Que con este programa de ProMujer y acercarnos, ok, quizás hay mujeres menos desfavorecidas y cómo nos acercamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que estos grupos forman pertenencia, pero también disparan como esta acción hacia nuestros clientes y hacia una comunidad. Y al final, el que tú entiendas tu comunidad regresa hasta dentro de tu compañía, ¿no? Y logra una transformación y una evolución en espiral donde vamos entendiendo y comprendiendo pues la diversidad que puede existir. Gracias. Bueno, a ver, esta pregunta es súper interesante y yo la ligo muchísimo con la primera. La parte de la inclusión tiene que estar en el centro de la estrategia de la cultura organizacional. Y creo que todas las empresas que estamos aquí representando lo entendemos y sabemos que eso es claro. El estar abierto siempre a la pluralidad de las voces, a las diferentes expectativas, perspectivas que tienen las personas, eso a nosotros nos permite diseñar estrategias, iniciativas, planes, políticas que nos permitan mantenerlo sostenible en el tiempo. Pero cuando es sostenible en el tiempo es porque verdaderamente lo tienes penetrado en el centro de la estrategia de tu cultura organizacional. Así como, por ejemplo, en Disney nos preocupamos por crear nuestras historias, nuestros productos y nuestras experiencias de una manera que toda la población en el mundo se siente identificada con alguno de nuestros productos o alguna de nuestras experiencias. Así pasa hacia adentro. ¿Cómo creas esas iniciativas, políticas, procesos que ayuden a tener inclusión verdadera, diversidad, equidad, inclusión verdadera a lo largo del tiempo? Entonces, por mencionar algunas, voy a citar algunas que espero les funcionen y les sirvan también de ejemplo que a nosotros nos han funcionado en The Walt Disney Company. Primero, estas son iniciativas, quiero mencionar que globales, regionales y locales, y vamos adaptando conforme se vaya necesitando de acuerdo a las necesidades de cada operación, ¿vale? En primer lugar, no solo trabajamos con el área de recursos humanos, comunicación corporativa, responsabilidad social. Hay un grupo bien importante que tiene una voz y una fuerza importantísima en temas de diversidad, equidad e inclusión. Y creo que todos lo tenemos, al menos de las empresas representadas o muchas transnacionales, y son nuestros consejos. Nuestros propios cast members, así nosotros le llamamos a nuestros empleados, cast members, forman estos consejos y son quienes levantan la voz en primera mano por esta inclusión y por esta diversidad. Nosotros puntualmente en Disney tenemos 4 grandes consejos. El que atiende las necesidades de género, el que atiende las necesidades del LGBTQ+, que se también opera con nosotros, el que atiende las necesidades de multiculturalidad y el 4 de discapacidad. Esto es movido por nuestra propia gente, desde sus propias acciones y desde sus propias iniciativas. Y esto, ellos se preocupan por capacitar, por sensibilizar, por proponer ideas, por traer iniciativas a la mesa desde su conocimiento más experto del que muchos de nosotros podamos tener. Es importante reconocer, no somos expertos en todas estas dimensiones de diversidad. Hay que escuchar a quienes están interesados en estos temas o son expertos y traen las iniciativas a la puerta de la alta dirección. Y eso a nosotros nos ha funcionado de manera maravillosa. El siguiente punto, para atracción de talento. Una iniciativa que a nosotros nos ha funcionado en Disney y que seguimos trabajando y puliendo todo el tiempo, se llama Blind CV. ¿En qué consiste esta iniciativa? Nosotros no presentamos al hiring manager la biografía de la persona con características específicas de la persona para no sesgar. Solamente presentamos el CV con cuestiones de talento y de competencias. De tal momento que el hiring manager no tiene conocimiento, no se revela la identidad de la persona que va a entrevistar hasta el momento de la entrevista. Entonces eliminamos muchísimos sesgos y paradigmas que a veces resultan simplemente de lo que lees en un documento escrito y nos ha funcionado de manera espectacular. Por el otro lado tenemos muchos protocolos de género.
trabajamos fuertemente con los líderes en generar equipos de trabajo balanceados y estructurados donde haya igual representatividad de género en nuestros equipos. Y esto lo hacemos a través de sensibilización y crear verdadero entendimiento de por qué el balance de género es importante dentro de un equipo de trabajo y qué beneficios puede aportar. Y con esto ligo a mentorías especializadas, hablando de género, para mujeres, porque si bien género toca hombres y mujeres, especialmente lo sufren más las mujeres. Entonces, nosotros hemos trabajado en The Walt Disney Company en crear mentorship programs especializados en mujeres, pero con un foco importantísimo. ¿Cómo llevamos a esas mujeres a la alta gerencia, a roles de liderazgo? Porque eso es donde está el mayor gap, donde se truncan muchísimas carreras, porque pueden estar en la operación, cómo llegan a roles de liderazgo. Entonces, a través de estos programas de mentoría muy puntuales y muy trabajados, lo hacemos. Nosotros, nuestro mayor reto es en nuestra marca de deportes, en ESPN, donde se podría pensar, bueno, deportes es un mundo 100% más hacia el género varonil, masculino. Entonces, el nosotros meter mentorías hacia mujeres en la industria del deporte está revolucionándolo absolutamente, y cómo llegan a esos roles y esas posiciones de liderazgo. Por el otro lado, creando políticas. Por favor, no olviden este punto, es súper importante. Tengo que tener políticas que queden por el resto de los años, hablando de la sostenibilidad, que se vayan refrescando y actualizando, pero tener políticas que representen los intereses de la mayoría de quienes forman parte de nuestra organización. ¿Sí me explico? Por ejemplo, atender necesidades de flexibilidad y trabajo remoto. Nosotros tenemos políticas relacionadas con eso. Maternidad, paternidad, pensándola más en un rol de un cuidador primario, igualando estas políticas sin distinción de género. O más disruptivas aún, ¿no? El vientre subrogado, o cómo ayudamos a la parte de promover la adopción también, que es otra manera de componer familias. Crear políticas que te permita traer a la atención el estar atendiendo las particularidades de las personas que representan tu población como parte de cultura es importantísimo. Estos son algunos ejemplos, obviamente campañas, sensibilización, estrategias para alcanzar targets, por ejemplo, en los Early Career Programs, a la hora de atraer talento desde los primeros niveles, una proporción correcta con representatividad de diferentes pilares. Podría mencionar muchísimas más, pero algunas de estas son las principales y las más significativas que nos han ayudado a mover la aguja en términos de representación en el mundo de inclusividad laboral. Muchas gracias, María y Pamela. Tengo un reto adicional para ustedes, pero si en su respuesta pueden incluir un poco alguna historia de éxito, o sea, me encantaría escuchar eso, cómo ha movido la aguja dentro de las organizaciones, se los agradecería. A ver, hoy Visa México es liderada por Luz Adriana, mujer. Argentina tiene una líder mujer. Colombia, Costa Rica, la líder de Latinoamérica para mercadotecnia es mujer, la líder de productos para Latinoamérica es mujer, y estas son unas de las métricas o historias de éxito. Se dice bien fácil, pero tiene que ver con mucho de lo que ya mis compañeras han platicado, y adicionaría a lo que no mides, lo que no controlas, no lo puedes ir mejorando. Hoy Visa a nivel mundial tiene el compromiso de revisar sueldos, paridad de sueldos, hombres versus mujeres. Ese es algo de lo que hemos estado haciendo. Tenemos el compromiso, cada país que formamos parte de la red, tenemos que ir mejorando, salud, dinero y amor, o de cuál salud. Tenemos que ir mejorando las proporciones de hombres y mujeres. Hoy en Visa, dependiendo del mes que me pregunte, somos 52-50% mujeres, hombres. Visa México, a nivel regional 49-50, y medimos directoras y hacia arriba. El último dato que saqué ayer estábamos en el 55%. Cada uno de nuestros procesos los vamos midiendo. Promociones, que haya equidad en las promociones. Hablando un poquito más de procesos de reclutamiento y selección, siempre tiene que haber una mujer entrevistando en el panel. Siempre.
Hoy, otra cosa que estamos incluyendo, hablando de otras dimensiones, es el self-identification. Si yo me considero binario, no binario, orientación sexual, pronombres, después hablaré un poquito más de esto, pero es para entender un poquito más allá de lo que yo puedo ver y mis bias me pueden decir, cómo está conformada mi población para empezar a crear diferentes políticas, diferentes opciones, porque mis sentidos me pueden engañar. Entonces yo te tengo que preguntar a ti sobre diferentes dimensiones. Entonces a nivel global estamos corriendo la práctica de self-identification. Tenemos que lograr para México, Colombia y Brasil el 100% de nuestros empleados identificándose, o si no les da la gana decir específicamente, se vale decir no te quiero decir, pero queremos que vayan más allá. Tenemos más de 10 años, ¿no?, en este journey, es todo un camino y el tema es medir, monitorear y avanzar. Y algo que yo adicionaría a estos dos ejemplos en género es las mujeres y los hombres, pero ahorita hablando de género, tenemos creencias que a veces nos limitan. El poder conversar de mujer a mujer, el poder tener espacios en donde entendamos que no todo lo que nos enseñaron nos va a servir en este mundo. Hombres y mujeres tenemos creencias que nos limitan. Entonces, check, ya pusimos políticas, ¿no? Check. Pero de pronto dices, oye, vente a este puesto. No, pero es que mira, el puesto es para ti. Y entonces entran un chorro de creencias que nos pueden limitar. Entonces, hoy está corriendo a nivel Latinoamérica un Fast Forward Program que es justamente cómo empoderamos, cómo damos más herramientas, cómo yo me doy cuenta de cuáles son mis creencias que me limitan, y cada quien tiene la definición del éxito muy diferente. Entonces, el ser realmente confrontativas con nosotros mismos es importante, porque lo que hemos encontrado es que de pronto pudiéramos estar en organizaciones globales que traen un chorro de políticas, estamos poniendo todo y en el momento de la verdad decimos, ay, ¿no? Recuérdenme quiénes viven en pareja y quiénes son responsables de ver si hay jitomates en su casa. ¿Por qué? Ah, bueno, los hombres también, eso. Yo hace 10 años era la responsable del jitomate en mi casa. Me decía mi marido, ¿ya hay jitomates? Si yo trabajo y tú trabajas, ¿por qué yo soy la responsable del jitomate en mi casa? Son creencias que vamos rompiendo, que vamos generando. Y algo que después vamos a platicar es políticas de paternidad. Hoy, hombres y mujeres, tenemos 14 semanas para poder tomar la paternidad o la maternidad. Después retomo el tema porque por ahí vas a... Y nada más para complementar tu punto. Somos igual, es equipo. El famoso síndrome del impostor, ¿no? Fake it until you make it. Gracias. Pues sí, la verdad es que me da mucho gusto escucharlas, ¿no? Y ahorita que iban diciendo los ejemplos de las prácticas, decía, ay, sí, yo también tengo los grupos de empleados, yo también tengo las políticas, yo también tengo esto, yo también tengo el otro. Exacto, ¿no? Y dije, ya al final no voy a tener que decir, pero no, pero creo que al final siempre es importante, digo, y tengo otras cosas que compartir, ¿no? Pero me parece que algo muy importante es la capacitación y la concientización, ¿no? Nosotros tenemos muchos cursos para ir aprendiendo, porque creo que la realidad es que nadie somos expertos en estos temas, ¿no? Y también creo que conforme hemos ido avanzando, estos temas también han ido avanzando, ¿no? Entonces tenemos, digo, diferentes programas, tenemos, por ejemplo, un chat que se creó, es global, ¿no? En el 2008, que se llama RainbowNet, que era para es para la comunidad LGBTQ+, ¿no? En el que comparten sus historias y cómo, ¿no?, ellos se sienten y se pueden ser libres y demás, ¿no? Tenemos también nuestra Semana de la Diversidad, que esto también es global, ¿no? De hecho, estamos próximos a celebrarla, porque es en mayo, ¿no? Y tratamos de diferentes pilares, ¿no? Porque justo no nos podemos enfocar solo a una cosa, ¿no? No es solo género, no solo es la comunidad LGBT, no solo es discapacidad, sino hay muchas otras cosas, ¿no? Y de las cosas que ahorita nos estamos enfocando es hablar de ciertas
comunidades, ¿no? O diversidades, no solo en el mes que les corresponde, ¿no? Que era algo que también hablaban en el panel anterior, ¿no? No solo en marzo se habla de las mujeres, no solo en diciembre se habla de discapacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta semana, el lunes tuvimos una conferencia de capacitismos cotidianos, ¿no? Que va enfocada a diversidad, e incluso el panelista nos decía, estoy súper orgulloso de que no me inviten en diciembre cuando se celebra el mes de las personas con discapacidad, ¿no? Porque incluso decía él, se nos saturan las fechas, ¿no? Como todo el mundo lo quiere hacer en ese mes, pues tenemos muchas de esas cosas, ¿no? Y hablando de historias de éxito, y creo que también es importante y a lo mejor como recomendación para las organizaciones o compañías que están empezando con esto, es decir, yo creo que nunca estamos listos para empezar. O sea, si queremos tener todas las adecuaciones o todas las políticas o todos los programas o toda la infraestructura, la verdad es que nunca lo vamos a hacer, ¿no? Entonces creo que hay que ir empezando, ¿no? Entonces nosotros tenemos 3 años promoviendo un poco más la inclusión de personas con discapacidad, y algo que estuvo súper bonito fue en Monterrey contratamos a una persona sorda que entró. Y después esta persona la recomendó en su comunidad, y entonces ahora tenemos más personas de esa comunidad trabajando, ¿no? Entonces, si bien no son 20, ¿no? Tenemos 4 o 5 personas que, ¿no? A través de una persona, ¿no? Quisieron venir a trabajar con nosotros, y es sí, y ellos hoy tienen su comunidad adentro, ¿no? Entonces creo que también se trata de eso, ¿no? De cómo yo, ¿no? Como empleador, hago sentir bien a mi colaborador al grado de que invita a otras personas a decir, este es un lugar en el que podemos trabajar, en el que se nos reconoce, ¿no? Y creo que otra de las historias de éxitos es, hemos tenido como muchos cursos y programas de capacitación y de concientización, y me impresiona cómo pareciera que la comunidad crece, aunque a lo mejor siempre estuvo ahí, ¿no? Es chistoso porque a lo mejor personas, ¿no? Que en algún momento no se sentían cómodos o seguros de poder identificarse de alguna u otra forma, ahora lo están haciendo, ¿no? Porque escuchan que hay más personas o que nosotros estamos abiertos, y que esto no solo tiene que ver con los empleados, ¿no? Muchas veces también es con el entorno. Por ejemplo, ahora que celebramos el mes de las personas con discapacidad, nos impresionó a la hora de buscar panelistas para un webinar. Si bien a lo mejor en nuestras organizaciones, digo, el porcentaje de personas con discapacidad es del 7%, no es muy alto, salió que muchas personas tenían en sus familias y en sus entornos personas con discapacidad, y ya también hoy se sienten muy cómodos de venir a contarnos esas historias. Entonces creo que eso también es súper importante, ¿no? El decir, yo me siento tan bien de no solo identificarme, pero también contarles cómo es mi entorno y qué es lo que estoy viviendo y cuál es mi realidad, ¿no? Porque al final todos tenemos una realidad, y está increíble que también la puedas compartir y que no te sientas juzgado. Ahora tú vas a responder primero. Sí, Perfecto, muy bien, me parece. Pamela. Totalmente. Voy a intentar hacer una recapitulación de las cosas interesantes de esta última pregunta. Digo, ha habido muchísimas ideas, pero algo, digo, que creo que han mencionado constantemente tiene que ver con los grupos liderados por el personal, ¿no? Dentro de las organizaciones, y manifestando las causas que les son importantes a ellos y a ellas. Programas de fortalecimiento, ¿no? Por acá Eri mencionó un par de ejemplos muy específicos de programas que UPS está apoyando también. Hablamos del tema de los sesgos, y eso me parece fundamental, porque eso es parte de las capacitaciones que creo que a veces es que ni siquiera reconocemos que podemos tener sesgos, ¿no? Y es muy humano, y creo que hay que empezar también por ahí. Hablamos de las creencias, también importantísimo, ¿no? Y eso juega un rol fundamental en las culturas organizacionales. Por supuesto, de las políticas, ¿no? Que también, pues no hay que olvidarlo, todo lo demás es muy lindo, pero a veces sin las políticas, pues justo no hay esta trascendencia, ¿no? Y tú hablabas de la sostenibilidad también en el tiempo. El tema de liderazgo nuevamente, ¿no? Que creo que eso va a ser transversal a todas las preguntas que contestemos el día de hoy. La paridad de los sueldos ya de manera más específica, ¿no? Ejemplos como las mentorías. Y también que me pareció interesantísimo, Pamela,
el tema de las historias, ¿no? Que a veces es muy poderoso poder realmente contar historias de personas específicas y no hablar de inclusión en lo general, de discapacidad en lo general, sino centrarnos en las personas que los colaboradores y colaboradoras ven todos los días, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando un poco, quisiera pasar a la siguiente pregunta y bueno, solo antes decir un micro comentario, pero siempre quiero hacer como este acknowledgement, ¿no? De todas las personas que estamos acá. Creo que somos muy afortunadas de nuestros espacios de trabajo, pero también la realidad es que en el país la mayor parte de las empresas son MIPYMES, que estos temas ni siquiera, o sea, están en sus manos, ¿no? Es complejo para ellas poder pensar en qué significa la inclusión y la diversidad en mi empresa, ni se diga a veces también en las fundaciones, ¿no? En donde pues, hay muchas organizaciones que su día a día es cómo sobrevivo literalmente, ¿no? Entonces, en eso también pensar, y por eso rescataba de la primera pregunta, el que a veces es sí nuestro trabajo, pero también cómo apoyamos nosotros a nuestras cadenas de valor, porque ahí también radica pues mucho del valor de la inclusión y la diversidad, ¿no? Porque son pues estas MIPYMES quienes son las mayores generadoras también de empleo en el país y en general en América Latina. Pasando entonces a la siguiente pregunta, ahora les revierto un poco la pregunta anterior de casos de éxito, a que nos puedan contar algún reto muy específico o si tienen una historia que nos puedan compartir de prácticas que no han sido exitosas dentro de sus organizaciones, y cuál fue el principal factor para que eso no fuera exitoso. Adelante, Pamela. Híjole, no sé si no, creo que al final cuando hablamos de estas cosas todo es un proceso, ¿no? Y me parece que el reto siempre está al inicio, ¿no? Entonces, nosotros en 2020 empezamos un programa que se llamaba 50-50 para promover las mujeres en puestos operativos, ¿no? Porque ahorita se mencionaba, en logística y en muchas otras industrias, tradicionalmente se cree que solo los hombres lo pueden hacer, y a nosotros nos pasa mucho en el área de operaciones, ¿no? Que mensajeros solo pueden ser hombres, ¿no? Porque hay que cargar y porque, ¿no? Pero pues también tenemos rutas en las que se entregan sobres, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener a mujeres, ¿no? O las mujeres también podemos manejar, ¿no? Y manejamos, ¿no? Y a veces bien, ¿no? Entonces creo que es esta parte de, híjole, ¿cómo cambias esta percepción, ¿no? Entonces nosotros cuando lanzamos este programa teníamos una meta muy específica que era llegar al 10% de mujeres en la operación, y si se fijan es un porcentaje relativamente bajo, ¿no? Tampoco estábamos buscando el 90%, ¿no? Y estábamos en el 6%, ¿no? Entonces parecía que 4% era muy poco, pero la verdad es que no tanto. Y me acuerdo que cuando empezamos a decir queremos llegar al 10%, muchos de los líderes nos dijeron no se va a poder. O sea, es que no hay forma, ¿no? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo? Esto no tiene que ser así como impuesto, ¿no? ¿Por qué no lo vamos haciendo? Pero también creo que si no tenemos, como decían hace rato, cosas que medir, y si yo no tengo una meta que alcanzar, pues entonces se complica mucho, ¿no? Y entonces yo les puedo decir que el primer año fueron muchísimos nos, ¿no? No se puede, no quiero, no es que no va a funcionar, y era busquemos como sí, ¿no? Hoy les puedo decir, la meta era para el 2023, les puedo decir que llegamos a la meta, ¿no? Con un 11%, y creo que lo más interesante fue ver este proceso, ¿no? De cómo también no te detienes en ese no, ¿no? Porque si también nosotros nos hubiéramos detenido en la gente de operaciones no lo quiere hacer, y yo digo, bueno, quiero ser empática, y les voy a decir, ok, te doy chance de no, pues ahí nos hubiéramos quedado, ¿no? Pero es esta parte de también irnos impulsando, ¿no? Y decir, pues vamos poco a poco, ¿no? Y entonces las cosas que hicimos fue, ok, tenemos que llegar al 10% en 3 años, ¿qué porcentaje necesitamos por año? Y ya si lo traduzco a tu facility, ¿no? A donde tú estás, tú necesitas una mujer. Entonces, ya cuando lo ves así, también dices, bueno, igual una no es tanto, ¿no? Y ya, y ese 1 aquí, ese 2 allá, ese 5 por otro lado, pues al final no se lo hicieron, ¿no? Entonces yo creo que me parecía que muchos de los retos es eso, ¿no? El pensar que no vamos a poder, y creo que otro, ¿no? En el que seguimos era esta parte que les decía, nunca vamos a estar listos. También cuando nos dijeron hay que incluir a más personas con discapacidad, decíamos es que no tengo la infraestructura, es que no tengo el conocimiento, es que no tengo las facilidades, es que no tengo y no tengo y no tengo.
Y creo que al final, ¿no? Por ejemplo, tenemos una persona usuaria de silla de ruedas en nuestras oficinas y lo que dijimos fue, pues que él nos diga qué más necesita, ¿no? Y entonces en la entrevista lo llevamos a dar un tour y le dijimos, esto es lo que tenemos, con esto tú puedes empezar, perfecto, ¿no? Y sobre la marcha, él nos ha ido diciendo, oye, esta rampa está muy empinada, trata de acomodarla, este elevador no me funciona, esto aquí o esto allá, ¿no? Entonces creo que es parte como del proceso de estar dispuestos y de estar muy conscientes que esto es un proceso continuo, ¿no? Y que nadie somos expertos y que poco a poco vamos a ir evolucionando y mejorando. Ay, perdón, voy a contar una experiencia muy simpática porque compartimos el sector, pero tuvimos un poco el mismo programa y cuando contratamos a nuestra primera cargadora o sorter, llegó súper emocionada ese día, llegó, separó sobres, códigos postales, cargó las primeras cajas y dos hombres salen corriendo así de permíteme, ¿no? Porque no están acostumbrados a ver una mujer cargando en la operación, ¿no? Entonces ella llegó a mediodía, a la hora de la comida, diciendo, no puedo trabajar, o sea, no me dejan cargar ni una caja. Entonces después fue como regresar y decir, señores, les presento a la primera mujer dentro de la operación y viene a cargar. Ya sé que son muy caballerosos, pero déjenla cargar porque es su trabajo. Entonces, hasta ese tipo de cosas nos pasan, ¿no? Y es un entender y comprender. Pusimos la meta, pusimos la persona, pusimos tarara, pero es un camino muy largo lograrlo, ¿no? Felicidades. Gracias. Bueno, pues acá también hay, no sé si llamarlo fracasos o áreas de mejora en el tema de paternidad que les decía ahorita, les cuento. No hemos detectado a un papá que se tome las 14 semanas. ¿Qué hubiéramos hecho diferente o qué tenemos que seguir haciendo diferente? Y tiene que ver con las creencias limitantes, ¿no? De repente dicen, oye, ¿qué me recomiendas? Oye, las pido, oye, ¿cómo le hago? Entonces aquí es seguirnos educando a hombres y a mujeres, ¿no? En el sentido de que también las masculinidades, la nueva paternidad, el derecho a poder hacer diferentes cosas como papás son importantes, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que mayor educación a nuestros líderes, a nuestros hombres, a nuestras mujeres, hace falta más, hay mucho más camino por recorrer, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces ahí me gustaría que los papás pudieran tomar esas 14 semanas, ahí hay mucho camino por recorrer en educación y en self-awareness. La segunda, si yo te pregunto a ti qué raza eres, ¿qué me contestarías? Raza. Es así como, no sé qué raza soy, ¿están de acuerdo? La primera vez que levantamos el self-identification, al ser una compañía global, me decían, pon raza. Yo les decía, es que permíteme, en Latinoamérica el tema no es raza. Somos un Pantone, café con leche, y nuestro problema es más clasismo, más etnia. Es diferente, pero no es raza. Pero es que tienes que poner raza, negros, blancos. Y yo, a ver, ven. Fuera de Colombia y Brasil, en Brasil sí hay un tema muy específico. Me costó mucho camino, y mira, que son mis colegas de diversidad e inclusión, decirles, a ver, el tema no se llama raza, el tema es diferente. E incluso hoy que lo tenemos como etnia, pues si yo te pregunto, ¿con qué te identificas? La mayoría, si les digo, ¿eres mestizo? Me van a decir, pues sí, somos mestizos, ¿no? La mayoría en Latinoamérica somos una combinación y la discriminación viene u obedece a otras partes. Entonces es, tanto como las pymes tienen sus áreas, las globales de repente es, oye, un programa corporativo no lo puedes bajar como tú quisieras a la localidad de Latinoamérica. Entonces ahí nos equivocamos y fue mucho ir y venir al hacerles entender que aquí no era un tema de raza, sino de pantones, clasismos, privilegios, códigos postales, etcétera, ¿no? Y el tercero tiene que ver mucho con la parte de gente con discapacidad. Estamos también corriendo un programa a nivel Latinoamérica y estamos un poco atorados en este sentido de cómo hacemos esta parte de equidad en el mundo de la gente con discapacidad en una empresa corporativa con los requerimientos de inglés. Se vuelve todavía una parte más complicada. Entonces, algo lindo que hicimos en Brasil para la gente de raza negra fue becas de inglés,
para cortar, ¿no?, justamente esa problemática, y me parece que por ahí tendremos que buscar una manera de no equivocarnos, ¿no?, porque a veces no es tratar a todos por igual, a veces en el mundo de la diversidad buscamos igualdad cuando no. Alguien necesita un banquito, alguien necesita una escalera, entonces por ahí vamos, nos hemos equivocado, y creo que en mi experiencia personal es pues decirle, bueno, no se puede por acá, brincas, ¿no? Es mucha tenacidad, mucha resistencia, mucho, incluso frustración, ¿no?, de decir, es que realmente, genuinamente quiero traer, incluir, y hay veces que es complicado, ¿no?, porque al final es negocio, entonces es ver cómo vamos solventando esa parte. Buenísimo. A ver, acá me encanta todo lo que han expuesto y hemos comentado, de verdad, súper lindo ver tanta alineación, ¿verdad? Pero quiero retomar algo que decías, Moni, y el compromiso que tenemos como transnacionales en un país como México de llevar a la pyme a este nivel, ¿no?, como un punto de inspiración. Yo he tenido la oportunidad de participar en diferentes foros donde la audiencia principalmente son pymes, inspirándolos con prácticas de lo que hacemos en The Walt Disney Company, y esa es una manera como también como organización estamos retribuyendo a nuestra sociedad, a México, porque soñamos con que verdaderamente ojalá algún día todas las empresas puedan poner todas estas prácticas hermosas e iniciativas de las que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, hay invitarnos a quienes estamos en transnacionales a luchar por esta causa, a sumarnos, a entrenar, a sensibilizar y a compartir todo esto que nos ha funcionado, que no se construye de la noche a la mañana, pero que sí podemos inspirar a través del ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte yo sí quería retomarla y de verdad me siento muy afortunada de estar en la organización que estoy, pero al mismo tiempo igual de comprometida como lo regreso hacia mi país, ¿no? Entonces, eso es una misión que deberíamos de compartir todos. Hablando de áreas de oportunidad, también me gusta ese enfoque un poco más que fracasos. Yo lo enfocaría un poco más a la parte de la comunicación. A veces obviamos que nuestros canales de comunicación son los correctos o son los adecuados para llegar a todas nuestras audiencias dentro de nuestra organización, y no siempre es así. Créanme, nos hemos dado muchísima cuenta que tenemos las iniciativas, las ideas, las políticas, los equipos, pero ¿qué ha fallado? No aterriza. ¿Pero por qué? Por la forma de comunicar. ¿Cómo le llega el mensaje hasta todos los niveles dentro de la organización? Y cosas tan simples que nos hemos dado cuenta, bueno, la gente de producción, los camarógrafos, los que están en cruise, en remolques, en producciones, ellos no están todo el tiempo sentados en una computadora. ¿Cómo les llega a saber que va a haber un curso de sensibilidad sobre discapacidad? Se enteran 2, 3 días después porque ellos estaban en un cruise sin acceso a una computadora. Entonces, ahí es donde hemos identificado nuestras áreas de oportunidad, cómo cascadeas y permeas todas estas excelentes prácticas a todos los integrantes de tu organización. Entonces, siempre la comunicación será un área con muchísimas áreas siempre de oportunidad, pero lo importante es atajarlas, reconocerlas y encaminarlas y seguir trabajando sobre eso. Y relacionado, porque no me quiero ir sin mencionar este punto que a nosotros de verdad nos enorgullece muchísimo, es una iniciativa relacionada con comunicación, pero que pone en el centro tener una cultura abierta donde la gente se sienta segura, sana, feliz de pertenecer, donde la gente verdaderamente se siente escuchada. Y se llama Speak Up, ¿ok? Llevar a una organización a un nivel donde puedas hacer un Speak Up, que es levantar la mano y decir, me sentí mal o incómodo con el chiste, con la broma, con el bullying, te permite tener ambientes de trabajo libres de acoso laboral. Entonces, ¿cómo lo promueves? Teniendo políticas que verdaderamente empodere a tu colaborador, a los empleados, a levantar la mano y a decir, me sentí incómodo con esto, estoy en una cultura abierta, transparente, donde no va a haber represalias y puedo llegar a decir, esto me incomodó de X, Y persona, y que nosotros podamos atajar esa situación, nos ha permitido tener una cultura organizacional inclusiva, pero sobre todo sana, donde las diferencias se valoran y donde las reglas de comportamiento están claras. ¿Qué es tolerado y qué no es tolerado? Y lo que no es tolerado porque no va con nuestros principios y con nuestros valores organizacionales, de verdad, no tiene vuelta de hoja.
no es permitido y no es aceptado y por lo tanto no entra dentro de nuestro sistema. Y cuando la gente ve que hay acciones en consecuencia, se sienten que realmente están donde tienen que estar. Y en este caso en Disney, donde pueden contar su mejor historia. Bueno, yo empezaría con, o sea, nada es perfecto y todo es perfectible, ¿no? Y creo que mismo UPS, que hoy es una gran corporación y número uno en logística y demás, y llevamos más de 100 años de existencia, o sea, yo creo que si nuestro fundador, Jim Casey, o sea, hoy volviera a vivir y ve la compañía, dice, ¿qué hicieron? O sea, porque cuando yo empecé esta compañía, las camionetas salían impecables a la calle, que eso lo seguimos haciendo, eso, hay tradiciones que mantenemos, pero todos salían encorbatados, con zapato, iban a la oficina, todas las mujeres de tacón en una empresa de logística, mismas uñas, maquillaje y demás, y aquí mis compañeros de UPS que vinieron de ventas no me van a dejar mentir, pero o sea, creo que es una evolución, ¿no? Donde esas políticas, donde el tatuaje no podía asomarse, donde no estaba permitido el piercing o las rastas, ¿no? Y todos nos cortaban, de verdad los hombres, ¿se acuerdan? Todos tenían que venir rasurados, y creo que a Disney le pasó la misma evolución, porque también trabajo para Disney. Y evolucionamos junto con la sociedad, entonces también creo que es, o sea, no tener miedo a esa evolución, donde de verdad hay políticas que se vuelven obsoletas y dejan de funcionar. En su momento, hace 100 años, por supuesto que estaba alineado un tema de cultura, que éramos servicio de primera clase, lo seguimos siendo, pero hasta ese porte, ¿no? Nos brindaba esa experiencia al cliente. Hoy, pues la sociedad misma cambió, y aunque tú vengas encorbatado y de tacón a repartir el paquete, pues yo creo que te miran raro, ¿no? O sea, dicen, ¿qué persona más rara? Porque, claro, evolucionamos como sociedad. Y creo que parto en que, justo, o sea, cómo el liderazgo, no solo el liderazgo, porque nosotros damos voz a todo el mundo, a pesar de que capacitamos mucho en tema de liderazgo, en tema de equidad y diversidad, siempre es esa voz, y creo que lo hemos repetido, ¿no? Como compañía, no es que sea único, pero cuando tú das esa voz a tu colaborador y lo empoderas en transformar tu misma organización, esto sucede, ¿no? Y vuelvo a repetir este lema de You Belong to at UPS, que lo trajo Carol Tomé, que es nuestra primera CEO mujer después de 117 años que llevamos de existencia, y que ella vino a darse cuenta justo, ¿no? De, a ver, somos diversidad, equidad e inclusión, ajá, pero no puedes usar barba, no puedes traer rastas, no puedes enseñar el tatuaje. Y ella dijo, es absurdo, ¿no? O sea, quitemos eso, ¿no? Algo que tampoco funcionaba y evolucionamos, imagínense, tenemos un programa donde capacitamos a los jóvenes, o sea, tenemos programas con Junior Achievement, donde preparamos a la siguiente generación para ser capaces de entrar quizás a alguna transnacional como las que estamos aquí sentados, pero no se podía tener familiares dentro de la compañía, ¿no? Y teníamos UPSers, tenemos el caso del éxito, que ahora es éxito, pero imagínate, teníamos UPSers llegando a su casa con su uniforme café, súper orgullosos de pertenecer, y ver o sea, y su hijo creciendo y diciendo, cuando yo sea grande yo quiero ser UPSer, y de repente es como, no puedes porque no tenemos familiares, ¿no? Y claro, eso se fue porque era como, es absurdo, o sea, por un lado estamos invirtiendo en la siguiente generación, que pueden ser nuestros propios familiares, hijos, sobrinos y demás, y estamos inspirando, pero por otra parte no estamos abriendo las puertas, ¿no? Y eso se eliminó hace un par de años, 2, 3, o sea, desde la pandemia, y ahora tenemos, o sea, hijos que además accedieron a una beca de UPS Foundation, estudiaron por primera vez en una universidad porque sus papás habían llegado hasta la secundaria, y es la primera generación, y hoy ese supervisor, ese gerente, es hijo de un driver nuestro que accedió a una beca, que es bilingüe y que hoy nos está ayudando a transformar nuestra compañía y demás. ¿Qué talento y qué pasión hubiéramos perdido? Pero a la vez me pregunto, creo que es un cuestionamiento que hay que estarlo actualizando, de qué ya no funciona y que ya es, o sea, ya es obsoleto, ¿no? Y hay que pues ser disruptivos, ¿no? Como lo que han compartido.
Muchas gracias. Pues creo que vamos a tener que ir cerrando. Si por ahí alguien del evento, ¿sí, verdad? Ir cerrando. Ok. Buenísimo. Voy a cambiar un poco mi última pregunta, pero para preguntarles un poco después de esta conversación, ¿cuál es para ustedes el gran tema pendiente en temas de inclusión, diversidad, equidad y pertenencia? Y nadie me lo preguntó a mí, pero yo les quiero compartir desde el punto de vista de ProMujer. Para nosotras creo que hay dos grandes temas pendientes en esta agenda. Uno es el tema de cuidados, sin ninguna duda, o sea, hay muchos avances, hay, como lo hemos escuchado ahora, un montón de organizaciones haciendo cosas muy buenas, pero creo que es muy insuficiente. Y personalmente también desde mucho el trabajo que hacemos en la Fundación, creo que el tema de inclusión de población indígena es un pendiente gigante en este país, ¿no? Que María lo mencionaba, quizá no es el tema de raza, pero sí la población indígena en México. Entonces, para ustedes, ¿qué sería ese gran pendiente? Pues creo que de alguna manera ya lo hemos dicho, estamos desde un lugar muy privilegiado, ¿no? Creo que tenemos muchos pendientes, la parte de nuestros indígenas, la parte de educación, si queremos aspirar a temas de empresas globales, idiomas, ¿no? La parte vaya, me parece que el hacer este pay it forward, como decías, es bien importante. Desde Visa nuestros programas de voluntariado están teniendo ese foco, ¿no? De cómo nosotros con la información que tenemos podemos seguir apoyando a la causa, porque hay muchísimas, ¿no? Hay pobreza, hay educación, hay raza, hay inmigración, o sea, creo que a nivel mundial y hablando de equidad hay muchísimas causas pendientes. Creo que para mí lo resumiría en la gente que tenemos un poco más de algo, de conciencia, de posibilidades, de educación, estamos obligados a pagarlo adelante. Con la causa que más nos guste, elige la que quieras, ¿no? Hay muchísimas, hay muchas causas pendientes. Yo te diría, hay conciencia, hay educación, escoge una causa, comprométete y harás un mejor mundo. Gracias por la invitación, que estén muy bien, buen día. Creo que de nuestro lado, yo diría, de las cosas que estamos por trabajar, una es adultos mayores, porque si bien durante mucho tiempo nos hemos enfocado en las nuevas generaciones, creo que también ahora la parte del adulto mayor es importante. Y el otro tema es lo que nosotros llamamos accommodations, ¿no? Cómo darle a las personas lo que necesitan y que esto no se sienta como una ventaja, ¿no? O un privilegio, ¿no? Porque también ahora nos estamos enfrentando a eso, ¿no? Si a ti te doy una computadora con cierta, ¿no? luminosidad o para que la puedas ver mejor porque tienes temas, ¿no? Pero ¿por qué él sí se la hace y a mí no? ¿No? Entonces es como esta parte de cómo hacemos que en verdad esta cultura de necesitamos cosas diferentes, y si yo te doy a ti algo no es porque seas mejor o peor que alguien, simplemente porque se necesita para desempeñar su trabajo, se tome de esa forma. Y pues muchas gracias a todos. Sumado a lo que ustedes han dicho, yo de verdad me quedé con el tema de raza en un país como México, no es como Estados Unidos, que puedes diferenciar diferentes tipos de raza por la migración tan alta que existe. Yo creo que el tema también pendiente en México pasa más por la parte socioeconómica, ¿no? La parte de los niveles socioeconómicos también es un tema pendiente de atajar, cómo todas las personas pudieran llegar a aspirar a aplicar a la empresa de sus sueños sin importar su background. Y esa parte también nosotros, estando en empresas transnacionales, cómo te acercas a todo el target de mercado que tienes disponible de talento, que puede haber gente muy talentosa sin importar la distinción socioeconómica. Entonces también cómo desarrollamos más iniciativas y más estrategias con este compromiso que tenemos, hablando puntualmente de México, en estos gaps y estas brechas socioeconómicas que existen, ¿no? Eso me parece importantísimo. Dejarles un mensaje final: todo se enfoca en la experiencia del empleado, y la experiencia del empleado se tiene que evolucionar a un concepto de experiencia de vida. No se puede disociar la dimensión profesional y la dimensión personal. Este concepto es poderosísimo, porque ya no solo hablamos de tu experiencia cuando vas a trabajar, es tu experiencia de vida, qué tan feliz te hace pertenecer en donde estás. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo para no repetir, o sea, porque creo que es que, ¿qué sería más importante? Yo voy a hablar desde dónde estamos enfocados, ¿no? Y creo que incluso este panel va a soportar como mi idea, pero está viniendo inversión a México con el tema de nearshoring, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tanto nos preocupamos en que los pequeños y medianos empresarios o las pequeñas y medianas empresarias, comunidades indígenas y demás, se vean representados en este crecimiento, ¿no? Somos 4 grandes transnacionales hablando, pero yo me considero muy mexicana y siempre es como, ¿cómo logro, o sea, que realmente México aproveche esta oportunidad de crecimiento, de inversión, pero no yo solamente desde la manera profesional, sino cómo ayuda a este pequeño y mediano empresario en que realmente podamos hacer prosperar nuestras economías locales? Y creo que sé que está en la agenda de muchas grandes corporaciones y estamos, porque me topo, ¿no? Luego ya nos topamos los mismos, yo desde la fundación, a las mismas corporaciones y estamos invirtiendo en programas para pequeños y medianos empresarios. Y un poquito lo que decía Goretti, ¿no? Yo también invito a los pequeños y medianos empresarios a que se la crean ese crecimiento, ¿no? Porque a veces como corporaciones, de verdad, regalamos programas. O sea, yo hay veces estoy de ven y mira, o sea, hoy internacionaliza tu negocio, aquí está gratis para ti, yo te enseño a exportar y luego tú ve con quien tú quieras y exporta. O sea, y yo creo que DHL y todos estamos igual, porque estamos buscando e invirtiendo, pero a veces las pymes es como, tengo que dar ese pequeño salto de creer de quiero crecer y aprovechar todos los recursos y replicar todas estas buenas prácticas, porque si no el panel de hoy, el foro de estos días y demás, es una inversión que salió acá y se fue para allá y no llevamos a la práctica. Entonces, yo creo que sí hay mucho awareness ya, yo creo que hay mucha herramienta, yo creo que, o sea, pero creo que lo que no se está tocando es el aprovecharlo, como empleado, como pyme, como cliente y decir, aprovéchalo, ¿no? Y exige un esfuerzo, porque pues exige, o sea, nadie te está dando la comida en la boca, sino exige agarrarla y ponerte, o sea, nutrirte y fortalecerte y demás, pero ya te la están regalando, ¿no? Entonces yo creo que en agenda, o sea, hablando muy global, o sea, como colaborador, como cliente, como tal, ve qué hay para que puedas implementar este tema de equidad, de justicia, de diversidad, y hay que nutrirnos de lo que ya existe, ¿no? En lugar de seguir creando. Entonces creo que eso es como muy importante.